Continuamos con la serie Conociendo a Dios. ¿Me le quita poquito eco, hermano? Siento que ando como en el espacio. Juan capítulo 14, verso 7. Dice así: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Acompáñeme a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque en esta hora nos has permitido, Señor, venir a cantarte, adorarte y exaltar tu nombre. Gracias por esta bondad que nos permites de escuchar del labio de nuestros hermanos, Señor, los milagros y las proezas que tú haces. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Y, Señor, yo te pido que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que seamos, Señor, edificados por el poder de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos visto, mis hermanos, la obra de Cristo hizo posible que podamos nosotros entrar a la presencia de Dios. Vimos la semana pasada que el Señor estableció un nuevo pacto, un pacto en su sangre, un pacto donde todos están invitados a acudir a Él. Pero lastimosamente, mis hermanos, como en todo lugar, en toda ocasión, no todos aceptan la invitación. Hay unos que rechazan la invitación a ser parte de la familia del Señor. Con todo eso, mis hermanos, el Señor no rechaza a aquellos que lo rechazan, sino que retarda su juicio, retarda lo que es merecido para nosotros y extiende su paciencia, dándonos tiempo a todos para que nos arrepintamos. No lo busque, mírelo en la pantalla, Jeremías capítulo 9, en el verso 23. Jeremías 9:23 dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios es paciente, mis hermanos, pero su misericordia y su justicia siempre son dos elementos, dos cosas que van a ir de la mano. Por eso es que Dios quiere nuestro arrepentimiento para que tengamos parte con Él. Como les dije, Él no nos da juicio, sino que nos da tiempo. Y a ese tiempo le llamamos misericordia. El tema de este día es Dios de misericordia. Mire, la misericordia es no darle el justo castigo a quien lo merece. No darle el justo castigo a quien lo merece, sino al contrario, perdonar la ofensa y darle lo que no merece. Eso es misericordia. Eso también se llama gracia. Gracia es un favor inmerecido. Entonces la gracia y la misericordia operan juntas, porque por la misericordia se derrama la gracia, no dándonos el castigo que merecemos. El salmista lo plasmó así en el Salmo 25 y el verso 6. Sígame aquí en la pantalla, Salmos 25, verso 6. Dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Dice el verso 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. ¿Será que en su juventud, hermano, cometió algún pecado? ¿Fue un poquito rebelde? ¿Será que de repente alguien le dijo, no lo hagas? Y dijo, para que se le quite lo voy a hacer. Dice el salmista, Señor, no te acuerdes de eso. Al contrario, extiende tu misericordia. Sigue el verso 7 y dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Como le dije, misericordia y gracia son dos bendiciones que Dios está dispuesto a conceder, a derramar, a darnos, porque son inagotables, porque son incomparables. Nosotros los seres humanos no podemos dar la misericordia que Dios da. Es más, los seres humanos vemos en otras personas más los errores
que los aciertos. Mire, si nosotros tenemos inseguridades, esto provoca que siempre estemos a la defensiva. Oye, ¿te puedo decir algo? A ver qué me vas a decir. O sea, ya va a la defensiva, ya va con los guantes. Cuando hay inseguridad en nosotros, para evitar que nos lastimen, pues vamos con los guantes por delante. Es una autodefensa, oiga bien, que nuestro cerebro intuitivamente programa y se enfoca en el error de aquel. Antes de que me diga algo, pues yo te saco el repertorio de todo lo que hiciste también. Ni siquiera han empezado a hablar y ya va pensando qué es lo que le va a decir. El cerebro tiene este mecanismo de defensa para no sufrir daños. Fíjese, el cerebro identifica el error, busca las posibles amenazas y así evita situaciones de peligro. Si usted tiene una pared blanca, cualquier pared blanca, y hay un puntito negro, ¿en qué se fija más? ¿En el punto negro o en toda la pared que no tiene defectos? En el punto negro, es normal. Mientras usted va caminando, usted ve un montón de migajitas de comida y de galleta y dice, ay, estos hermanos no limpian aquí. Pero cuando está limpio, no se fija que está limpio. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro identifica más errores que aciertos. Cuando alguien hace algo malo, ha hecho 1000 cosas buenas, y pues los hijos son buenos para esto. No, el otro día hiciste esto. Hace 1000 cosas buenas, pero una mala que hace, resalta más. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se está protegiendo de posibles daños. Y es que nosotros, hermanos, muchas veces no procedemos con misericordia, sino que nos vamos con juicio. Un sabio dijo esto: hace más ruido el árbol al caer que todo el bosque al crecer. Y fíjese qué sabiduría. El árbol cuando cae hace más escándalo que todo el bosque que va creciendo. Es más notoria la caída de una persona, el error de una persona, sus defectos, que sus progresos, que sus aciertos. Y pues en la iglesia, hermanos, es algo muy común. Es más fácil notar el error del predicador, es más fácil notar el error del cantante. Ay, las panderistas dieron vuelta al revés. No se saben las demás rutinas, pero cuando se equivocaron, ahí sí. No es que se hayan equivocado. Pero el ojo humano está diseñado, hermanos, para ver el error. ¿Y sabe por qué es? Porque nos falta misericordia. La misericordia, hermanos, es un atributo comunicable de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay atributos de Dios que no son comunicables. Su omnipresencia no la puede trasladar a nosotros. Su omnisciencia no la puede trasladar. Pero la misericordia de Dios la puede trasladar a nosotros para que nosotros seamos un medio de flujo a través de nosotros. Su misericordia va hacia las demás personas. En el Salmo 25, en el verso 8, dice así: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dice el verso 10, todas las sendas de Jehová son misericordia. ¿Qué es lo que dice? Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, pero da una cláusula. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Mire, cuando notamos un defecto, cuando notamos un error en las personas, es tiempo de ponernos los lentes de la gracia, mirar como mira el Señor, como mira Jesucristo, no ver un error, sino ver una oportunidad para ayudar a alguien. La misericordia de Jehová, hermanos, nos perdona todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todos los errores, Él lo perdona. Pero ¿qué pasa cuando uno de los hermanos nos ofende? Este hermano, yo sabía, algo tiene contra mí, por eso es que siempre me tira a mí. Mire, tendemos a ver desde nuestra perspectiva y no de la perspectiva de Dios. Cuando alguien nos ofende, ya sea intencional o no intencionalmente, queremos justicia. ¿Sabe que hay veces decimos cosas? Por decir, yo iba a decirles, hermanas, qué coloridas se ven. Pero sé que más de algunas iba a ofender. Ay, ¿qué me dijo el pastor?
Hermanas, qué pintaditas, qué bonitas. Más de alguna que iba a decir, ay, yo como no me pinté, a mí no me dice nada. No, le dije yo, mejor no digo nada. Hay veces ofendemos, hermanos, por decir cosas. Hay veces ofendemos por no decir cosas. Y cuando ofendemos sin intención, hermanos, es más difícil darnos cuenta a nosotros que hemos ofendido. Y ahí es donde el ofendido dice, Señor, ese que es tu hijo, ese que según es cristiano, me ofendió. Haz justicia, Señor. Sin darnos cuenta, mis hermanos, que muchas veces ofendemos nosotros y ofendemos intencionalmente. Para que se le quite, yo también le voy a decir. Y yo le sé sus cosas, un día se las voy a sacar. Hermanos, somos cristianos, se supone, y tenemos que perdonar y pasar la ofensa por alto. Imagínate si así como Dios contesta nuestras peticiones, un día contestara esa petición que yo hago dolido y digo, Señor, haz justicia. Este hermano me dijo y me hizo y Señor no tiene perdón, haz justicia. Imagínese si Él escuchara ese tipo de oraciones. Le aseguro que solo ese que oró fuera el único ser humano en la tierra. Todos los demás hubieran sido fulminados. Pero hay que entender algo. La misericordia de Dios siempre va a ir de la mano con su justicia. Nunca va a ir sola la justicia. Nunca va a ir sola la misericordia. Fíjate lo que dijo Moisés en Éxodo capítulo 34 y en el verso 6. Éxodo 34, verso 6. Si no trae Biblia, júntese con un cristiano o mírelo en la pantalla. Éxodo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Fíjese lo que dijo Moisés. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Fíjese esta parte, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés está hablando de misericordia, pero también está hablando de la rebelión y de cómo Dios paga al rebelde. Moisés en este pasaje, en el Éxodo 34, Moisés subió al monte y llevaba las tablas de la ley, las nuevas tablas. Le dijo, hazte 2 tablas como las que quebraste. ¿Te acuerdas, Moisés? ¿Te enojaste? Sino que muy manso. Te enojaste, quebraste las tablas y ahora necesito reescribir esto. Trae las tablas. Entonces Moisés subió. Pero no se quedó ahí, sino que también Dios descendió en su nube, en su presencia. Entonces se puso al nivel del hombre, descendió Dios. Allí mostró su misericordia. Esta palabra misericordia que encontramos en estos versos viene de una palabra hebrea, gesed, que significa bondad, significa piedad, benevolencia, favor hacia otro. Pero la idea principal de este vocablo, gesed, es la de presentar generosidad hacia alguien que está desvalido, hacia alguien que no te puede pagar el favor. Es como una tierna compasión de un padre, de una madre hacia su hijo. La misericordia, hermanos, es un regalo. La misericordia no es una exigencia. No podemos exigir que alguien sea generoso. Oye, pues a ti te va bien en el trabajo, sé generoso, ¿no? No se puede, hermanos, exigir la generosidad. La generosidad es un regalo que el que tiene mucho tiene que nacer de su corazón. ¿Sabe que hay familias que se pelean porque pues unos tienen más y otros menos? Siempre hay un rico en la familia y siempre hay un pobre. El rico dice, pues yo estudié, pues yo fui a la escuela, pues yo me levanto temprano y este se levanta tarde, ¿cómo quiere tener dinero? Y el que no tiene dice, ay, pero pues tiene mucho. Pues ¿qué le cuesta? Como quitarle un pelo a un gato, pues así es como que me dé unos dolaritos. Nunca va a haber conformidad. Y mire, la misericordia es un regalo, no es una exigencia. Dios, hermanos, retarda su juicio dándonos oportunidad para arrepentirnos. Ese es un regalo que Él nos da. Dios muestra su misericordia porque tiene fuerza y capacidad
tiene amor y constancia, tiene poder y compasión. Cuando Dios derrama su misericordia, Él la da a todos, hermano, a todos, pero no todos la quieren. Es más, algunos la desprecian, la misericordia de Dios, y otros dicen, pues si Dios se porta bien y se hace puntos conmigo, entonces acepto su misericordia. ¿Qué cree que soy yo? ¿No sabe quién soy yo? Yo no estoy para eso. Y se sube en su caballito de orgullo. No, hermanos. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 28 y el verso 13. Sígame en la pantalla. Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. La misericordia de Dios, hermanos, es la que nos permite acercarnos a Él, la que nos permite pedir perdón a través de Jesucristo. La misericordia de Dios es la que nos dice, oye, tú fallaste, oye, tú pecaste, tú te equivocaste, pero Cristo murió para darte la oportunidad de acercarte a Dios. Pero lo debes de hacer así, no trayendo los pecados de otros, no diciendo, pues aquel también se equivocó, pues yo lo hice porque él me provocó a hacerlo. Mire, cuando hacemos algo, cuando gritamos, cuando ofendemos, cuando decimos cosas, es porque están en el corazón. Simplemente que alguien nos ayuda a que el limoncito se exprima y salga el juguito de limón. Lo que estaba dentro del corazón salió porque estaba ahí. Entonces, personas nos ayudan a que salga lo que está ahí. Cuando nosotros pecamos, no podemos decir, es que aquellos lo hacen también. Ellos van a tener su propio rollo, su propio juicio. Tú preocúpate por ti. Mira cómo se presentó David ante Dios en el Salmo 51. Si lo puede buscar, búsquelo. Si no, mírelo en la pantalla. En el Salmo 51, en el capítulo 1, allá a la mitad de su Biblia, Salmo 51, verso 1, mira cómo se presentó David. Y le dice, Señor, ¿por qué Urías Eteo dejó sola a su mujer? Pues es culpa de Urías, ¿no? Le dijo, ¿quién manda a Betsabé que se esté bañando enfrente de mí? ¿Así dice el Salmo? Estoy leyendo la versión Carlos habla hoy. ¿Quién manda a Betsabé a que se bañe allí enfrente de mí, sabiendo que el niño es llorón y lo pellizcan? ¿Así dice? No, no dice así. Mire lo que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, ahí está la clave, no todos reconocen, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire, la manera de pedir misericordia a Dios no es culpando a otros, sino haciéndonos responsables nosotros. Señor, este pecado que cometí, yo lo hice por mi rebelión, y como yo lo cometí, yo te pido perdón, por favor, Señor, perdóname. Debemos asumir nuestra responsabilidad pidiéndole un favor a Dios, pidiéndole el favor de su gracia. Y Él lo derrama, hermanos. Él lo derrama alegremente. Él se complace en hacer misericordia. Pero es muy importante la manera que nos presentemos ante Dios. No podemos ir con el dedo acusador diciendo, es que aquellos me provocaron, es que ella ya sabe que eso me enoja. Bueno, cambia eso. Si las personas tienen cuidado cuando hablan con otra persona, ¿será que es prudente tener cuidado cuando hablamos con Dios? ¿Cómo debemos acercarnos ante Dios? A veces hay un genuino deseo de cambiar. A veces queremos empezar una nueva página, empezar un nuevo capítulo y decir, Señor,
pues lo quiero hacer bien, y no nos acercamos de la manera correcta. Lo primordial es saber cómo nos vamos a acercar ante Dios para que de ahí en adelante todo salga bien. El pueblo de Israel, hermanos, no sabía cómo acercarse a Dios. A ellos se les dio el pacto, a ellos se les dio la promesa. En ellos estaba la presencia de Dios. El Shekinah de Dios bajaba y ellos podían ver la presencia. Pero ellos despreciaron a Dios. Años después no sabían cómo acercarse y le preguntaban a sus profetas: oye, ¿cómo nos vamos a acercar ante Dios? Y mire lo que dice Miqueas. Mírelo aquí en la pantalla conmigo, por favor. Capítulo 6, verso 6, Miqueas, capítulo 6, verso 6. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Mira, aunque Dios había instituido el sacerdocio, había instituido los sacrificios que eran señal, que eran figura de Jesucristo, ahora les dice que por encima de esas señales externas, Dios lo que busca es el corazón de la persona. No quiere una señal externa, quiere una convicción interna. Dice el verso 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, fíjese lo que pide Jehová de nosotros: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Mire, Dios demanda obediencia por encima de prácticas externas. Dios prefiere que pongamos atención a que derramemos 10,000 litros de aceite, dice el texto. Para agradar a Dios hay que hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Hacer justicia, hermanos, es ser equitativos, ser parejos. Si es posible, con todos tratarlos de la misma manera. No a unos más, no a unos menos. Y siempre, hermanos, respetando al prójimo. Amar misericordia es buscar hacer el bien. No basta cumplir protocolos o verse bien o hacer cosas externas. Es mejor, hermanos, hacer bien a los demás. Y dice un texto en Gálatas: mayormente a los de la familia de la fe. Humillarte ante Dios es estar contento con su voluntad. ¿Sabe que hay personas que se han ido de la iglesia porque están enojados con Dios? Porque no pueden perdonar a Dios, imagina. No pueden entender cómo Dios permitió eso. Hermanos, Dios usa muchas cosas para traernos a Él. Ahorita lo decían mis hermanos. Si no hubiera sido por esta enfermedad, a lo mejor ni estuviéramos juntos. Pero cuando estamos en medio del problema, tenemos dos opciones: someternos a la voluntad de Dios y pedir su ayuda, su auxilio, o hacerlo como siempre lo hemos hecho, a nuestra manera. Y cuando lo hacemos a la manera de Dios, hay fruto, hay bendición, lo podemos ver, hay una bendición. Humillarte ante Dios es aprender a someternos a lo que Él nos dice, a su guía. Un sabio rabino dijo esto: la devoción a Dios conduce a la humildad. La humildad te conduce a aborrecer el pecado. Cuando aborreces el pecado, estás en santidad. Y cuando estás en santidad, puedes escuchar la voz de Dios. Ay, hermano, yo no sé si esto es de Dios o no, porque, no entiendo la voz de Dios. Primero, tienes que aborrecer el pecado, humillarte ante Dios, vivir en santidad, y vas a entender la voz de Dios clara y concisa. Todo, hermanos, es misericordia divina. Y quienes están en contra de la misericordia divina se enfrentan al justo castigo por sus pecados. Si tú no amas misericordia, entonces, ¿por qué esperas recibir misericordia? Señor, necesito que me perdones por esto, esto y esto. 2 minutos después alguien te ofende y dices: eso jamás lo voy a perdonar. Pues entonces, ¿cómo estamos? ¿Quieres recibir misericordia, pero no quieres dar misericordia? Dios muestra su misericordia para con nosotros
perdonándonos. Pero cuando Él nos perdona, oiga bien, el perdón de Dios no es libertad para pecar, no es libertinaje. En Nehemías 9, en el verso 31, fíjese lo que dijo Nehemías en esta porción. Nehemías 9, verso 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Verso 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nehemías está reconociendo que todo lo que estaban viviendo es porque se lo merecían. Habían abandonado a Dios, entonces Dios los entrega a los enemigos. Cuando abandonamos a Dios, hermanos, cuando nos alejamos de su presencia, que no se puede, pero nos alejamos de Él, en ese momento nos entrega a los enemigos. ¿Quieres estar lejos? Pues te dejo que estés lejos. Y ahí es donde vienen los ataques del enemigo y estamos desprotegidos. Mire, la misericordia de Dios es la demora en su juicio. Pero en ese tiempo de demora de su juicio es donde tenemos que ponernos a cuenta con Dios para que despierte. ¿Qué día le toca pagar la renta? ¿El 1 de enero, el 1 del mes, el 1 de febrero, el 1 de marzo? ¿Qué día le toca? Digamos el 1 de mes. Bueno, te dan 3 días de gracia y algunos les dan 5. Tienes del 1 de enero al 5 de enero para pagar tu renta. Si no pagas en ese lapso del 1 al 5, ¿qué pasa? ¿Te cobran recargos? Pero después de eso te dicen, ya no tiene que pagar nada. ¿Sabe qué? Ya pasó el día 6, día 7, pague los recargos, pero ya no tiene que pagar la renta. ¿Así es? Si es posible, hasta te sacan de donde vives. Tienes el pago de tu carro y dices, ay, no puedo pagar el carro. Entonces hablas al dealer y dices, oiga, pues no puedo pagar mi carro. No se preocupe. Mire, hay mucha gente que no puede pagar. No lo pague, está bien. Es más, así queda la cuenta saldada. ¿Así dice el dealer? ¿O llega a la grúa y a traer su carrito? Mire, el tiempo de gracia es el tiempo para ponernos a cuenta. No es que nos van a perdonar la deuda. El tiempo de gracia es el tiempo para ponernos a cuenta, hermanos. El tiempo de la gracia de Dios es la misericordia de Dios derramándose para que le digamos, Señor, perdóname, quiero estar en ceros contigo. La misericordia de Jehová, mi hermano, es el tiempo para arrepentirnos y buscarlo aún más todavía. En Oseas capítulo 6, Oseas capítulo 6, y en el verso 6, mire lo que dice Oseas capítulo 6, verso 6. Es Dios hablando a través de su profeta y dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios les dice, misericordia quiero, un amor constante, conocimiento de Dios más que las acciones externas. Dice Dios, yo quiero más tu corazón. No te mando castigo para que te enojes conmigo, sino para que reconozcas que sin mí no puedes. Hermanos, muchos hemos navegado, hemos batallado con nuestra propia fuerza y no hemos llegado muy lejos. Y cuando le decimos, Señor, ya no puedo, Señor, multiplica mis fuerzas porque yo no sé ni qué hacer ya. Y todo va como sobre ruedas. Y dices, ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué? Porque nos gusta sufrir. Porque no queremos doblegar nuestro orgullo y no queremos hacer lo que Dios nos dice, aunque eso nos beneficie a nosotros.
Misericordia quiero y no sacrificio. Esto mismo lo citó nuestro Señor Jesús en varios pasajes, pero en Mateo 9, en el verso 13, el Señor Jesús citó este mismo pasaje de Oseas. Y mire lo que dice Mateo capítulo 9, verso 13. Está discutiendo con los fariseos y dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No basta saber la escritura, no basta saber textualmente lo que ahí dice. Tenemos que entender el significado profundo de lo que la Biblia nos quiere decir. Mire, conocer a Dios no es observar prácticas. Conocer a Dios no es venir a la iglesia. Conocer a Dios es una relación que tienes con Él. Y cuando tienes esa relación, sabes cómo actuar, sabes qué no hacer, sabes qué decir. En este pasaje le dice que ha venido a salvar a los pecadores. En Mateo 12 y en el verso 7, Mateo capítulo 12, vuelve a citar el Señor estas palabras. Mateo capítulo 12, verso 7. Está discutiendo otra vez con los que saben la ley, con los que conocen la palabra. Y les dice, verso 7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dios quiere que comprendamos el verdadero significado de su enseñanza. ¿Cuál es el significado de su enseñanza? Bondad, compasión por el prójimo, por encima de prácticas vacías. Si conocemos, hermanos, lo que Dios quiere, vamos a esforzarnos por adaptarnos al mensaje. Si no lo conocemos, vamos a tratar de forzar el mensaje, el texto, a lo que nos conviene o a lo que nos gusta. La palabra siempre nos instruye, siempre nos manda a que no basta con que oigamos la palabra, no basta con oír, es necesario hacer lo que el Señor nos dice. Pero en estos dos casos que el Señor Jesús citó la palabra, estaba hablando de versos del Antiguo Testamento, versos que ya estaban en los profetas. Con todo y eso, mucha gente aún hoy en día dice que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son bien diferentes, cuando es el mismo Dios. Dios siempre, hermanos, ha querido que cambiemos, que transformemos nuestra perspectiva de misericordia y de juicio, no según lo que pensamos, sino según Dios. Que la definamos, misericordia y justicia, según su palabra. A ver, yo les pregunto, ¿los seres humanos están puestos para hacer justicia? ¿Usted puede hacer justicia por sí mismo? De hecho, por eso hay autoridades. Si usted le roban el carro, pues no va a buscar usted al ladrón, ¿no? ¿Qué hace? Llama a la policía y levanta un reporte y todo eso. Nosotros no podemos hacer justicia por nosotros mismos, pero Dios sí nos pide que hagamos misericordia nosotros hacia los demás. Hay pasajes en la Biblia, hermanos, donde la misericordia de Dios es tan clara, tan hermosa, tan bonita, pero no todos la entienden. Tanto así que hay pasajes en la Biblia que un tiempo los quitaron de la Biblia porque eran demasiado misericordiosos. Y es lo que pasó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Los rabinos no podían ubicar este pasaje de esta mujer adúltera porque había demasiada misericordia y lo quitaron de la Biblia, que en ese tiempo todavía no era Biblia. Mire, aquí quiero hacer yo una aclaración. La palabra de Dios es perfecta, inspirada por el Espíritu Santo. Dios, mis hermanos, jamás se equivoca, jamás. Pero los seres humanos nos equivocamos. Eso es lo que pasaba con estos eruditos, que dijeron, ay, este pasaje está como que no, hay que quitarlo de la Biblia, y lo escondieron mucho tiempo. Según los eruditos, los que estudian las Escrituras a profundidad, el pasaje de Juan 8, el que vamos a leer, no está en los escritos originales de Juan,
sino que debería de estar en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas se escribió en el año 59 al 63 y el Evangelio de Juan después del año 90. Si usted lee Lucas 21:37, hace la misma conexión con el pasaje de Juan 8. Es una antesala hermosa y perfectamente queda ahí. Pero si tú lees Juan 7:52 y continúas tu lectura en Juan 8:12, no pierde el ritmo, excepto por esa escritura. Mire, a eso que ponen palabra de otro libro en un libro diferente se le llama interpolación. Al principio, hermanos, había muchas escrituras. No eran 4 evangelios, eran como 27 evangelios. Habían muchos apocalipsis, habían muchas cartas. Cuando se hizo el canon, entonces dijeron, estas cartas no las vamos a poner, vamos a dejar lo que más bendice a la iglesia. Y entonces dejaron de quitar, de interpolar, de añadir versos de la Biblia, porque en ese tiempo todavía no era considerado palabra de Dios. Las cartas, los evangelios son palabra de Dios, mis hermanos. Muchos hemos alcanzado la salvación porque alguien nos predicó el evangelio, ya sea en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero en ese tiempo ellos no lo consideraban como la Biblia. La Biblia para ellos era el Antiguo Testamento. Bueno, cuando se dieron cuenta que estaban quitando porción bíblica, porque es auténtica, hermanos, es palabra de Dios lo que se dijo. Dijeron, ay, lo quitamos de allá de Lucas, ¿dónde lo ponemos? Y pues Lucas ya se cerró el evangelio. No, pues Juan ahorita está escribiendo su evangelio, pues metámoslo ahí. Y mire, vaya conmigo a Juan, por favor, en el capítulo 8 y el verso 1. Si tiene su Biblia, le puede rayar ahí. Lucas 21:38 y Juan 8:1 sería Lucas 21:39. Escríbale, no le va a pasar nada. En Juan capítulo 8, verso 1 dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y mire, lo que ellos le estaban diciendo era algo cierto. En Levítico 20:10, en Deuteronomio 22:22 dice que si hay alguien que es sorprendido en adulterio, ambos debían morir apedreados, no solo la mujer. Pero ¿por qué le dijeron que solo la mujer? Verso 6 de Juan 8. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Nadie sabe lo que estaba escribiendo. Hay quienes le inventan y dicen que estaba escribiendo no sé qué, estaba escribiendo los 10 mandamientos. No le quite, no le ponga lo que no dice, dice que estaba escribiendo. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús les dice: a ver, cualquiera de ustedes que esté limpiecito, tire la primera piedra. Porque si a la ley nos vamos, les dijo el Señor, vamos a aplicar la ley parejo. Cuando nosotros decimos: ay, Señor, haz justicia, Dios te va a decir: ok, pero voy a aplicar la justicia pareja, tanto a ti como a los demás. Mire, no lo busque, quédese usted en Juan. Y en Deuteronomio capítulo 19, en el verso 16, si mis hermanos lo pueden poner, Deuteronomio 19, verso 16, mire lo que dice:
Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer con su hermano. ¿Quieres que lo apedreemos? Pues sabes que era mentira. A ver, tírenle la piedra a este. Eso era. Y quitarás el mal de en medio de ti. Verso 20. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Si siempre, hermanos, queremos aplicar la justicia, si siempre queremos aplicar la ley, la misericordia de Dios queda anulada. El Señor, ahí en Juan 8, donde estamos, el Señor Jesús, en el verso 10, dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire, lo que estos fariseos, escribas debían hacer era, pues no es mentira, la acabamos de hallar en el acto mismo. Ok, tenían que llevarla al Sanedrín, no con Jesús. Y no tenían que llevar solo a la mujer, sino también al hombre, porque fue hallada en el acto mismo. Entonces, ¿cómo es que estaba en un acto de adulterio? ¿Y dónde está el otro, el fornicario? ¿Dónde está el hombre que participó en esto? Ay, pues es que es el primo del gobernador y pues no podemos. No, pues nos metemos en problemas. Jesús no aplicó ley, aplicó misericordia. Le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Le dijo: no hay ninguno, Señor. Le dijo: yo tampoco te condeno. A ver, ¿a qué vino Jesús? ¿A salvarnos o a condenarnos? A salvarnos. ¿Por qué viene la condenación? Por rechazar la salvación. Todas las personas que vayan al infierno va a ser porque rechazaron la salvación, porque no aceptaron el regalo de la salvación. Le dice Jesús: vete y no peques más. Entonces, cuando este pasaje estaba ahí, los rabinos muy listos dijeron: ay, no, pues las mujeres van a decir, no, pues hay derecho de cometer cualquier pecado, porque el rabino Jesús no lo condenó, mejor quitémoslo de la Biblia. Pero tiempo después, otros hombres guiados por el Espíritu Santo volvieron a insertar este pasaje en la Biblia, un pasaje genuino que nos habla, hermanos, de la misericordia de Dios. La mujer fue hallada en el acto mismo. Ella no dijo es mentira, ella sabía que era verdad. Jesús no tenía pecado, mis hermanos. Jesús podía agarrar la piedra y tirársela, pero no lo hizo, la perdonó. Y esa es la lección que nos está dando a nosotros, que si Él no condena estas prácticas, ¿por qué nosotros sí las condenamos? Mira, hermano, nunca, jamás Dios va a estar a favor del pecado, jamás, pero siempre va a estar a favor del arrepentimiento. Imagínense esta mujer que la llevaban y sabía ella, porque ellos conocían la ley, que iba a ser apedreada. ¿Y qué se iba? Señor, pues dame una oportunidad más, solo una oportunidad. Iba pidiendo perdón, iba pidiendo misericordia. ¿Qué si Dios le escuchó y dijo: por eso no te van a apedrear? Hermanos, si nosotros pedimos perdón a Dios, Dios derrama de su misericordia. Jamás el Señor va a estar a favor del pecado, nunca, pero sí va a estar a favor de la salvación. Le dice: vete y no peques más. Algunos entienden este pasaje como: vete y sigue haciendo lo que estás haciendo porque no pasa nada. No, pues al cabo Dios perdona, pues grande en misericordia. El pastor dijo de que pues el Señor perdona todo. ¿Será que el Señor perdona los pecados que estoy a punto de cometer? Voy a cometer este pecado y pues ya después me arrepiento. ¿Será, hermanos, que eso sí los perdona? Esa es hipocresía, esa es sinvergüenzada, y pues le puedo añadir más adjetivos, que Dios, hermanos, no está a favor.
Si tú dices, voy a hacer esto y luego me arrepiento, no, hermano. Ahí ya vas haciéndolo por tu propia voluntad. No lo busques en Romanos 2, en el verso 1. Dice así, Romanos 2, verso 1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. La misericordia de Dios, hermanos, es una compasión activa, es un amor en acción. Le dijo a la mujer, vete y no peques más. En Romanos 6, en el verso 1, Pablo escribió esto, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, pues voy a pecar para que el Señor derrame de su gracia. ¿Funciona así, dice Pablo? Verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en ese pecado? Mire, la misericordia la debemos entender en dos perspectivas. En cuanto a Dios, es perdón divino, pero la misericordia en cuanto a los hombres es ayuda al necesitado. Nosotros podemos ayudar a los demás. Dios nos perdona por su misericordia. Dios quiere que nosotros seamos un canal de misericordia, no un tribunal de justicia. Nosotros tenemos que dar misericordia. Cuando una persona ha conocido a Dios y tiene una experiencia genuina de quién es Dios, no le cuesta hacer misericordia. Y hasta se limita y se muerde la lengua cuando quiere juzgar. Ay, el hermano dijo, mejor no digo nada, me conviene mejor, calladito me veo más bonito. ¿Por qué, hermanos? Porque la misericordia te hace pensar con cordura, que si tú juzgas al otro con justo juicio y celoso de la ley, eso mismo vas a recibir. En Mateo 5:7, no lo busqué. Mateo 5:7, mire lo que dijo el Señor en las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay muchos pasajes en la Biblia, hermanos, pero nosotros hasta tenemos una ley que se llama la ley del buen samaritano. Alguien que ve un accidente y se baja a ayudar, hay una ley que lo protege, porque está ayudando, está brindando misericordia, porque ve que está la señora que está a punto de explotar el carro y va y la saca. Y muchos de ahí lo demandan. Ay, que me jaló el brazo y se me quebró el brazo, cuando le salvó la vida. Mire, la misericordia es para preservar una vida, dándole una oportunidad a aquella persona. La misericordia, hermanos, es compadecernos de la necesidad de otro, brindándole ayuda. La misericordia siempre va a estar con dos lados, el fuerte y el débil, el pobre y el rico, el de adentro y el de afuera. El que tiene más puede dar misericordia, el otro solo tiene que esperar a recibir misericordia. Para que haya una igualdad justa, mis hermanos, para que nosotros podamos entender la misericordia, tenemos que estar apegados a Dios. Somos seres pecadores, pecadores redimidos por la sangre de Cristo, que todavía hacemos las cosas según nosotros pensamos. Pero el Señor, hermanos, nos muestra su misericordia siendo benevolente con su gracia. Y como le dije, la misericordia no es tolerancia al pecado. Le dijo, vete y no peques más. La misericordia es el lapso de tiempo para arrepentirnos. La misericordia es el tiempo prudente para ponernos a cuentas con Dios. En Lamentaciones 3, en el verso 22, mire lo que escribió Jeremías en Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mira, hermano, cuando todo te vaya mal, te levantaste con el pie derecho, que es el de la buena suerte según algunos. Tenías un gatito negro y lo regalaste para que no se te pase el gato negro. Y hay mucha gente supersticiosa, usted sabe. Y está la escalera, por cierto, en la construcción no aplica eso, hay un montón de escaleras que tienes que pasar por debajo. Mire,
Cuando todo te va mal, porque te levantaste con el pie derecho, acuérdate de esto, que por la misericordia de Dios no va peor la cosa, porque se puede empeorar. ¿Está mal ahorita? Ay, Señor, esto está mal esto. Acuérdate, por la misericordia de Dios no está peor, porque si en ese momento Él deja de derramar su misericordia, ahora viene el tiempo del juicio. Y mire, el juicio de Dios es santo, el juicio de Dios es perfecto, pero el juicio de Dios tiene un límite. Cuando el juicio de Dios llega al límite, cuando se sacia, ya no hay más juicio. Pero la misericordia, hermanos, la misericordia de Dios es infinita, es para siempre. En Dios, hermanos, siempre hay un balance perfecto. Y nunca confundas la gracia y la misericordia con permiso para pecar. Jamás lo confundas. Dios, mis hermanos, es la fuente inagotable de misericordia. Imagínate si Dios nos tratara conforme a nuestros pecados. ¿Alguno de ustedes ha pecado en estos 10 años? Bueno, en este año, ¿ha pecado en este año? ¿Habrá pecado esta semana? Algunos hasta en la mañana, ¿no? Imagínate si Dios nos juzgara según nuestros pecados. ¿Dónde estaríamos? Dice el salmista, ninguno podría estar en pie, nadie de nosotros. Pero por su misericordia y porque Él se acuerda de su pacto, todavía estamos aquí, en el tiempo de la gracia, para ponernos a cuenta con Dios, para pedir perdón. Tu esperanza, hermanos, tiene una base sólida en las promesas de Dios. Tu esperanza debe estar fundamentada en la infinita misericordia, en el infinito perdón que Dios ofrece. Pero una vez que recibes ese perdón, quiere que seas una fuente de perdón. En 2 Corintios capítulo 1, ya mero termino, hermanos. 2 Corintios capítulo 1 y en el verso 3, mire lo que dice a través de Pablo. 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Bendito, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. El amor de Dios, hermanos, es el que nos fortalece y nos da la paz para soportar el tiempo difícil. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí. Ay, Señor, estoy soportando y gracias. Sino que al contrario, que de eso que recibiste, des a otros. Con la consolación que fuiste consolado, quiere que de eso des a otros, que no se quede solo en ti. Su misericordia te convierte a ti en un medio de consuelo y de esperanza. Simplemente estás recibiendo algo y estás dando lo que estás recibiendo. Te convierte a ti en un canal de bendición, en una misericordia andante. Pero si tú no practicas la misericordia, Dios deja de mandar su misericordia. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque nosotros queremos muchas veces la misericordia de Dios, el favor de Dios, la comprensión de Dios, la consolación de Dios, pero nos cuesta tanto darlo a otros. Y cuando alguien, hermanos, está pasando por un momento difícil, con que le digas, Cristo te ama, Cristo tiene control de todo. Está difícil la situación, yo sé, pero el Señor es bueno. Esto que te está llegando no es malo, es para un propósito de Dios. Lo ves malo porque duele, pero no es malo porque Dios es bueno. Entonces estás consolando a otros, pero si dices, pues hay que se rasque con sus propias uñas, Él se metió ahí, Él que salga de ahí. No, hermanos, eso no es misericordia. Nosotros tenemos que dar misericordia. Y por eso es que el Señor derrama su infinito amor, su infinita misericordia hacia nosotros. Póngase de pie, por favor.
Yo les pido a mis hermanos que pongan en la pantalla Hebreos, capítulo 4, verso 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Y el autor a los Hebreos escribe esta porción diciendo, verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, en esta hora yo te pido que nos ayudes a entender tu palabra, a que podamos entender qué es la misericordia, porque misericordia y juicio son dos cosas que van a la par. Cuando nosotros rechazamos la misericordia, solo queda la expectación del juicio. Y ante ti, Señor, no hay ninguno que nos podamos sostener como justos, porque estamos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero al rechazar el regalo de la salvación, al rechazar a Jesucristo, al rechazar a tu Hijo, somos expuestos al juicio eterno. Ayúdanos, Señor, para que podamos recibir tu misericordia. Y una vez que recibimos tu misericordia, seamos canales de misericordia, que podamos consolar a otros, que podamos compadecernos de otros, que cuando alguien no se compadezca de nosotros y nos juzgue de una manera arbitraria, Señor, que también nosotros mostremos misericordia, porque a ti, Señor, también te juzgaron de una manera arbitraria e injusta, pero tu justicia siempre aflora a la luz. Ayúdanos, Señor, para que tu misericordia sea nuestra vida. Tu misericordia, Señor, es mejor que la vida, es mejor que los manjares, mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que las posesiones. Ayúdanos, Señor, a entender que tú lo que quieres es misericordia y no juicio, pero que tu misericordia va de la mano con tu juicio, y que todo aquel que rechaza tu misericordia, Señor, no le queda más que exponerse a tu juicio santo y justo. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no somos jueces. Tenemos que mostrar la misericordia que tú has mostrado a nosotros y ser pacientes con aquellos que nos hacen mal, que nos tratan mal, así como tú eres paciente con nosotros. Tú no toleras el pecado y jamás lo vas a hacer, pero quieres que el pecador se arrepienta. Porque todas estas cosas no han sucedido, dice Pedro, porque nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. No seamos como aquellos que dicen, el juicio ya tardó, el juicio nunca llegó. No, hermano, es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de que te pongas a cuenta con Dios. Que le digas, Señor, perdóname, derrama de tu gracia sobre mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Y yo, Señor, sé que estas consecuencias me han seguido y me seguirán porque yo me metí en eso. Pero yo te pido misericordia. Y así como tú, Señor, nos das misericordia, que podamos dar misericordia a otros. Tu misericordia, Señor, es incomparable. No la podemos entender, al igual que tu gracia. Pero yo te pido que nos des el entendimiento, que el poder de tu Espíritu Santo nos revele en nuestra mente y la sella en nuestro corazón, para que entendamos y conozcamos al Dios de la misericordia. Si alguno se ha de gloriar, que se gloríe en esto, en conocerme y entenderme. Eso dijiste tú, Señor, en que yo amo misericordia, justicia y juicio. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos en todas las cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en que no olvida sus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado por nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan
Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, nos has sustentado, nos has guardado, Padre. Has estado ahí, Señor. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque no nos has pagado, Señor, conforme a nuestras rebeliones, conforme a nuestros pecados, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Que tú eres un Dios amoroso. Te damos las gracias, Señor, y te glorificamos, Padre, porque solo tú lo mereces, Señor. Y te damos un grande aplauso, Señor. Gracias, Padre bonito, por tu misericordia, Señor. Amén, mis hermanos. Dios es bueno, todo misericordioso. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos de este lugar, pero les invitamos a pasar a festejar con nosotros. Dios me los bendiga.